Quisiera invitarle, mi hermano, que pudiera abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, verso número 35. Romanos 8:35. Y luego leer el verso número 38 y el verso número 39, en donde encontraremos la reflexión, el pensamiento de este día domingo para nuestras vidas. Romanos 8:35. Mi forma de saber es ver a nuestros hermanos que están aquí. A algunos se les quedó la Biblia, parece. Ah, no, ahí la tienen. Ah, ya. Romanos 8:35. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta hora. Nos colocamos en pie en reverencia a nuestro Dios, a su palabra. No es palabra de hombre, no es palabra de mujer, no es palabra de algún humano. Esta es palabra de Dios. Por eso nos colocamos en pie ante su presencia y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Verso número 38 en adelante dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra bendita del Señor. Puede tomar su asiento, querido hermano. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Una palabra que hoy día está muy utilizada, la separación, el separar a algunos de otros. Hoy día donde esta pandemia, este virus, esta enfermedad que no podemos ver, no es visible a nuestros ojos, nos ha llevado a separarnos. Hoy día nuestros hermanos están separados, la oportunidad de poder reunirnos no está presente porque debemos estar separados. Hoy día, este día domingo, nuestra comuna está separada del resto porque tenemos que estar en cuarentena. La separación es una palabra, la palabra separar es una palabra tan en boga hoy día. Hoy día donde se separa a sanos de enfermos. Hoy día donde lamentablemente la enfermedad nos ha llevado a separar a padres de hijos, abuelos de sus nietos, donde muchos han tenido que despedirse en otros lugares, en otros países. Hemos visto en la noticia cómo a través de la tecnología, a través de una tablet, muchos hijos se han despedido de sus padres, de sus abuelos, porque llegaron a un hospital cuando los vieron irse en una ambulancia y nunca más tuvieron la oportunidad de darle un beso, un abrazo, decirle personalmente, mirándolo a los ojos: te quiero, porque la enfermedad los separó. Hoy día donde muchas personas que trabajan en el servicio público no tienen la oportunidad de abrazar a sus hijos con tanta naturaleza, darle un beso, acostarse con su pequeño, poder regalonear, porque saben que han estado durante toda una jornada, largas horas, luchando con personas infectadas y temen contagiar a los suyos y simplemente han tenido que abandonar el hogar, estar en una lejana pieza o estar simplemente solos. ¿Cuántos están en esta situación, en este instante? Abandonados, solos en su hogar, sin poder tener el beso, el calor de sus hijos, sin poder sentir la risa de la nieta o del nieto que tanto te alegraba cuando llegabas al hogar. La separación. Hoy día esto nos ha separado. Hoy día la enfermedad nos ha obligado a mantener la distancia.
desde la perspectiva cristiana, desde nuestra perspectiva como iglesia, tenemos la dificultad de poder vernos, de poder reunirnos, de poder abrazarnos, de darnos un Dios te bendiga, de que el portero pueda saludarte con tanto cariño, de poder saludar a las visitas, escuchar al coro, poder todos juntos alabar al Señor, porque estamos separados, cada cual en su propio hogar, en su propia casa. No hemos podido confraternizar con el resto de las iglesias. Y esas confraternidades donde muchos rechazaban el ir, hoy día las extrañan tanto. Poder escuchar el mensaje de nuestro obispo, el coro de la entidad, ver a nuestros pastores que son más ancianos, saber de algún hermano que conocemos. Lamentablemente nos encontramos en un instante donde la palabra separación se ha hecho tan fuerte en nuestra vida. Y permítame, por favor, dar solamente 3 ejemplos en los minutos que tengo que ocupar para hablar acerca de la separación. Hay distintas razones de por qué nos vemos separados. En este instante, la enfermedad que nos impide el abrazarnos, que nos impide la coinonía, que nos impide el poder decir aquí en la iglesia todos juntos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cuánto nos extrañamos, hermanos? ¿Supieran ustedes cuánto mi corazón les extraña? ¿Cuánto anhelo verles? ¿Cuánto necesito de ustedes? ¿Cuánto necesito del coro? ¿Cuánto necesito de ver los pasilleros, de ver los niños, de ver los ancianos, de ver el segundo piso con gente? ¿Cuánto se les extraña, hermanos? Pero razones de por qué separarse. Permítanme solamente 3 ejemplos. El primero de ellos, hay una razón por ser justo. La justicia a veces nos separa del resto. La justicia a veces nos lleva a tener que desvincularnos del resto. Y un ejemplo notable de esto es lo que le pasó al profeta Jeremías. Un profeta el cual el Señor lo llamó. Muchos dicen: el profeta llorón. El Señor no lo llamó porque era un cobarde, sino que desde un inicio el Señor lo llamó por valiente. Le dijo: yo te escogí desde el vientre de tu madre, te aparté, a ti te llamé, pero con el propósito de derribar, de desarraigar lo que ya estaba plantado. Porque Jeremías se tuvo que ver enfrentado a las personas de su propio tiempo, como sacerdote, tener que decirle a sus propios familiares: están en pecado, están mal, no lo están haciendo bien, vuélvanse al Señor, ustedes están llenos de idolatría, llenos de pecado. El Señor no está contento con su sacrificio, el Señor no está contento con su culto, el Señor no está contento como llevan la vida. Jeremías, producto de su mensaje, producto de su palabra, producto de lo que él enseñaba, producto de la misión que Dios le dio. Él mismo dice: donde quiera que voy, veo que hablan violencia en mi contra. Estoy en el templo y oigo cómo planean cómo matarme. El mismo profeta Jeremías, que habla en medio de una cisterna, dice que el agua llegó delante de él, el agua le cubrió, y probablemente en esa cisterna oscuro él decía: ¿por qué me pasa esta situación? Era mal visto, era mal mirado, era despreciado por los suyos, no era amado por los suyos. Al contrario, todos esperaban en qué instante esta persona caerá, en qué instante Jeremías pecará, en qué instante Jeremías caerá para tomar la piedra y poder apedrearlo, en qué momento Jeremías cae para poder destruirlo. Los que eran sus compañeros de sacerdocio ahora le daban vuelta a las espaldas. Con los mismos que levita él cantaba, ahora ya no querían cantar con él. Porque simplemente por llevar la palabra de Dios, simplemente por llevar el mensaje del Señor, simplemente por tratar de ser un hombre justo y estar con una campana llamando al pueblo al arrepentimiento, los separaron como un bicho raro.
en medio de este dolor, en medio de esta angustia, en medio del pesar, en medio de la tristeza, que sus amigos le hayan dado vuelta a las espaldas, en medio de este dolor tan inquebrantable que él tenía en su corazón. Él dice las palabras en Jeremías capítulo 20, versos 7 al 11. Con dolor, con angustia, con pesar, más Jehová, dijo, él decía, me sedujiste, Jehová, con tu amor. Señor, yo no quería hablar esto, pero tú me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, Señor, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Verso siguiente, por favor. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, ya no más, no me acordaré más de él, no voy a hablar más del Señor, ¿para qué? No me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, cuando quise callar porque me sentía el separado, cuando quise callar porque ya la palabra simplemente me trajo conflicto, cuando quise cerrar mi boca porque simplemente el hablar de Dios, el ser una persona justa, el ser una persona honesta, el ser una persona transparente, el ser una persona de principio, el llevar el evangelio, el tratar de vivir bajo los preceptos de Jehová, el anunciar su mensaje, simplemente me ha traído dolor. Dije, nunca más hablaré, Señor, en tu nombre, no voy a abrir mi boca. Pero él dice, más no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque Jehová los sedujo con amor. En medio de la cisterna, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del quebranto, en medio de las amenazas de muerte, cuando él quiso callar no pudo, porque la voz de Jehová, la palabra de Jehová se había metido tan profundo en su interior que le daba la fortaleza para seguir adelante. Yo no sé cuántos hoy día te han echado a un lado simplemente por ser el canuto fanático, el canuto bobo. ¿Cuántos de tus familiares te han dado vuelta a las espaldas? ¿Cuántos de ti se han reído? ¿Cuántos te han dicho en esta hora, ¿dónde está tu Dios ahora que estás enfermo? Tú no que no predicabas de sanidad, tú que no siempre ibas a la iglesia, tú que ofrendabas, tú que le dabas el diezmo al pastor, ¿dónde está tu Dios ahora que estás enfermo? Tú que predicabas de sanidad, tú que predicabas de que el ángel de Jehová acampaba a tu alrededor, ¿dónde está tu Dios ahora? Dime. Pero como Jeremías, en medio de tu tribulación, en medio de tu quebranto, la palabra del Señor es como un fuego en tu interior, porque el Señor te seduce, el Señor te llama, el Señor te sostiene, el Señor te ampara en medio de la dificultad más negra y más oscura. Aunque estés en una cisterna, el Señor te levanta y te sostiene. Puedes padecer por ser justo. Un segundo ejemplo. Jeremías sufrió por ser honesto, pero ojalá todos los hombres fueran como Jeremías. Pero la realidad es que muchos de nosotros a veces nos equivocamos, somos perversos, nos fallamos, nos equivocamos. Y sobre todo tenemos el pecado original, que es la desobediencia. El segundo ejemplo que te quiero colocar es el ejemplo de Jonás. Un hombre al cual Dios le habló, dice Jonás capítulo número 1, versículo número 1 de la siguiente forma: vino palabra de Jehová a Jonás, vino palabra de Jehová. Qué tremendo cuando la palabra de Dios se mete, qué tremendo cuando la palabra de Dios te habla, cuando es el Dios del cielo quien con voz audible se mete en tu corazón, cuando Dios te habla a través de la Escritura, cuando Dios te habló un mensaje, cuando Dios te quiso hablar a tu vida, cuando Dios te llamó en una campaña, cuando Dios te llamó a través del dolor, de la enfermedad, de la angustia, pero Dios habló a tu corazón. Dice la palabra que Dios le habló a Jonás. Le dijo que debía ir a Nínive a predicar a sus enemigos, aquellos que habían matado a su familia. Pero Jonás simplemente decide hacer otra cosa. Dice el verso número 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis.
se levantó para querer irse, no quería obedecer al Señor. Y usted conoce la historia, se sube a un barco, estando en medio de la tempestad. Cada cual rogaba a su propio Dios y despiertan a Jonás y le dicen: Jonás, ¿por qué no reaccionas y adoras a tu propio Dios a ver si te escucha? Y Jonás sabe que esa tormenta, ese pesar, esa amenaza de muerte había venido por culpa de él. Y él pide que lo arrojen al mar para que la mar se calme. Mire lo que dice, por favor, el capítulo número 1, verso número 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. A pesar de la desobediencia, a pesar de la porfía, a pesar de que Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive, y él se vuelve y se va hacia otro lugar en medio del quebranto, Dios ahí estaba. Y cuando lo echaron a la mar, y probablemente Jonás dijo: hasta aquí queda mi vida, Dios ya tenía preparado un pez que lo tragase para que no muriera en la mar, porque largo camino aún le restaba. Pero es en medio de este dolor, es en medio de este quebranto donde encontramos el capítulo 2, verso número 1, diciendo lo siguiente: entonces, al igual como lo hizo Jeremías, en medio de su quebranto, en medio de su dolor, él clamó, aunque le dijo: Señor, ya no quiero hablar más en tu nombre, pero él clamó, él oró a Jehová. De la misma forma, Jonás habla e intercede. Dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. Entonces Jonás, en medio del quebranto, en medio de la angustia, en medio de su desobediencia, todo lo que le había pasado, todo el sufrimiento que estaba padeciendo, el temor el cual él tenía, el miedo a perder su vida, no era producto de Dios, sino que era producto de su propia desobediencia. Pero aún en su desobediencia, él oró a Jehová y Jehová lo oyó. Los capítulos que siguen, los versos que siguen del capítulo número 2 nos hablan de una preciosa oración, donde Jonás dice que descendió a los confines de la tierra, el agua estaba sobre él, las algas se enredaban, pero en ese lugar él oró a Jehová y el Señor pudo oírle. Yo no sé qué te sacó de la iglesia. Si tú eras un obediente y te transformaste en un desobediente, si Dios te llamó con cuerdas de amor, Dios puso una palabra para tu vida, el Señor te entregó un mensaje, el Señor te dio un talento, el Señor te dio un don, el Señor te llamó probablemente en una campaña evangelística, en un punto de predicación, o tu madre te enseñó el evangelio, o tu padre te crió desde pequeño en la iglesia y hoy día no estás como Jonás, te fuiste producto de tu desobediencia. Pero déjame decirte que donde has estado, el Señor quizás no ha sido un pez, pero ha colocado gente a tu lado que no te ha abandonado, no te ha dejado a la deriva, que siempre en los momentos precisos Dios ha tenido una palabra para tu vida. No es casualidad. Cuando estabas triste y te encontraste con esa persona que hace tantos años no veías, era el pez que Dios tenía preparado para ti. Que cuando no tenías nada, cuando estabas a punto de quitarte tu vida, escuchaste como el precioso testimonio de una hermana en nuestra iglesia, luego de haber sido criada en el evangelio, muy cercano aquí a nuestro templo, tenía una cuchilla y a punto de cortarse las venas, porque llevaba años sin asistir a un templo, producto del dolor, de la angustia, de la necesidad, del dolor interno. Con una cuchilla estaba a punto de quitarse su vida. Y mientras tomaba esa cuchilla, al borde de la muerte, estando a punto de irse al infierno, al suicidarse, un sencillo punto de predicación pasó por fuera de su hogar cantando, y esas alabanzas impidieron que ella se quitara su vida. En medio de tu angustia, de tu dolor y de tu quebranto, Dios siempre ha preparado un pez para ti,
para cuidarte, para protegerte, que no te ha abandonado, para hacerte sentir que eres importante, para hacerte sentir que a pesar de tu desobediencia, Dios siempre ha estado atento a tus necesidades. A pesar de que muchas veces has querido huir, arrancarte, has descendido a los lugares más profundos o te has elevado a lo más alto, te has rodeado de amigos en medio de tu soledad o de tu compañía. Dios siempre ha estado ahí, porque Él no te ha abandonado. Un tercer ejemplo, antes de terminar, un caso notable es el de Sansón. El pecado llevó a separarse a Sansón, un juez de Israel, un hombre que lo tenía todo. Nació producto de un milagro. Un ángel del cielo anunció su nacimiento a sus padres. No nació producto de la casualidad. Desde un inicio tenía un propósito. Desde un inicio fue bendecido. Desde un inicio, desde su gestación, Dios tenía un plan para Sansón. Gozaba del buen testimonio delante de toda la congregación de Israel. Los filisteos le temían. Pero cuando vemos la vida de Sansón, constantemente fracasó y se equivocó. Dice el capítulo 16, verso número 4. Su pecado, su falta, su error. Enamorarse de quien no debía enamorarse. Poner los ojos de quien no debía. Miró a una mujer que no le pertenecía. Miró a una mujer, no era de su propio pueblo, pero se enamoró. La historia nos habla cómo esa mujer llamada Dalila, en vez de, no era un amor correspondido, era un amor por conveniencia. Los filisteos le pagaron para que descubriera cuál fuera el secreto. Perdonen la palabra que voy a ocupar, pero estaba tan embobado con esta mujer que cada vez que ella le pedía y le decía a Sansón y afligía su alma en profunda tristeza y le decía: tú no me amas, revélame cuál es tu secreto, demuéstrame cuánto me amas, dándome tu secreto. Cada vez que se lo reveló, esta mujer lo ató con cuerdas nuevas, lo ató con juncos nuevos, amarró su cabello con estacas a la tierra, y Sansón no se daba cuenta de que esta mujer simplemente lo estaba utilizando. Cuando le entrega su corazón a esta mujer, él se da cuenta de que Dios ya en ese instante no estaba con él, no tenía las fuerzas, porque su cabeza sí había sido rapada, pero su corazón ya no le pertenecía a Jehová, se lo había dado. Dice que abrió, le entregó todo su corazón a esta mujer. El hombre forzudo, el hombre que con 2 zorras quemó los campos de los filisteos, el hombre que había arrancado las puertas como señal de victoria, el hombre que con una quijada mató a miles de filisteos, el hombre cuya sola presencia hacía retroceder a los filisteos, el hombre que tenía de cabezas a los ejércitos de los filisteos. Dice el capítulo 16, verso número 25, que se transformó simplemente en el hazmerreír de los filisteos. Y aconteció cuando lo tomaron, lo apresaron, y ese hombre victorioso le arrancaron sus 2 ojos y lo pusieron a rodar una piedra de molino, mientras los niños se reían de él y los filisteos hicieron fiesta. Dice que aconteció que cuando sintieron alegría, producto del vino, del gozo en su corazón, los filisteos dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Llamen a ese que predicaba, a ese que sanaba. Llamen a ese que un día estaba con la guitarra, con el banjo. Llamen a ese que era maestro de escuela dominical. Llamen a ese que oraba por los enfermos. Llamen a ese que constantemente servía en la iglesia. Llamen a ese que un día fue pastor. Llamen a ese que un día fue evangelista. Llamen a ese que fue corista, para que nos divierta ahora con su instrumento. Y llamaron a Sansón desde la cárcel. Y mire lo más terrible, y le sirvió como juguete delante de ellos. Pero el verso 28 hace una diferencia. El ciego Sansón, ya no el libertador de Israel, el esclavo Sansón, ya no el hombre de visión que en una quijada vio un arma,
sino el hombre ciego, triste, con el corazón roto porque su amor había sido traicionado. El verso número 28 dice que entonces clamó a Jehová Sansón y le pidió a Dios que Dios le diera la fuerza, aunque sea una vez más, para tomar venganza por sus dos ojos. Permítame solamente unos instantes más. A Jeremías Dios no tenía por qué responderle, cumplía con su trabajo. Dios lo llamó con un propósito y ese propósito tenía que cumplir. No tenía por qué salvarlo, no tenía por qué respaldarlo, no tenía por qué contestarle. Dios ya le había hablado de cómo partiría su vida y cómo terminaría, pero en su angustia Dios le contestó. Jonás podría haberlo desechado. Dios tenía tantos profetas, podría haber levantado a otro, pero Dios, cuando Jonás le dio vuelta a las espaldas, ahí estuvo el Señor para socorrerle. Y Sansón, su pecado debería haberlo alejado del Señor. Él le entregó su corazón a otra mujer, pero ahí, cuando más lo necesitó, Dios estuvo con él. Permíteme solamente 2 minutos más. Hoy día que estamos separados, hoy día que no nos vemos, hoy día que muchos salieron de la iglesia años atrás para nunca más volver, hoy día que pareciera ser que todo está dividido, hoy día donde probablemente en tu hogar hay violencia intrafamiliar, hoy día donde ves a tu hijo desesperado producto de su depresión, de su angustia, y sientes la soledad, déjame decirte que si Dios fue fiel con esto, las palabras del apóstol Pablo resuenan hoy más firmemente que nunca. ¿Quién nos separará del amor que es en Cristo Jesús? La tribulación, la angustia, el pesar, la persecución, tu pecado, la enfermedad, que los templos se han cerrado, que hoy día nos humillan, nos burlan de ti, se burlan de nosotros, la enfermedad, los males que puedan venir. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Déjame decirte lo siguiente: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy día, en medio de tu angustia, ahí ha estado el Señor. En medio de tu pesar, el Dios de los cielos se presenta. En medio de tu llanto, Él está enjugando cada una de tus lágrimas. En medio de tus cadenas, el Señor las rompe. En medio de tu tristeza, el Dios del cielo puede colocar alegría en medio de tu desierto. Él puede dar un manantial en medio de tu escasez. Él puede derramar maná del cielo en medio de los ejércitos que vienen en contra tuya. Aún Él puede abrir tu mar rojo para que pases en seco. Porque ¿quién te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Si nosotros, aún siendo infieles, Él permanece fiel. No te olvides nunca, mi hermano, que no sé las debilidades que puedas tener en tu fe, pero este Dios permanece fiel. Querido amigo, querida amiga que nos escuchas, nos estás viendo, yo no sé qué te sacó, pero no te olvides que el amor de Dios está ahí, siempre para ti. Señor, que tu palabra haya llevado vida a cada uno de los corazones y que pueda ser una buena semilla que crezca al 100% en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.